Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias. Hoy nos encontramos en el Coliseo Municipal. Hoy vamos a tener una invitada muy especial que nos va a contar de su familia y su amor por el baile. Ella es Janet Garcés. No se pierda su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia. Es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Janet Garcés Galeano se declara ser un ser humano más, como todos, con un propósito en la vida. Tuvo una niñez que en buena parte la vivió en la Floresta. Nació en una familia muy numerosa. En la niñez vivió momentos muy duros. Tiene buenos recuerdos de su abuela Cándida. En sus recuerdos aparecen esos días que vivió en el cafetal. En su juventud, el trabajo en el campo lo realizaba a la par con los que más experiencia tenían. Tal vez sería porque estando en el agro cambiaba ese ambiente de casa que no era muy favorable para ella. Janet, muchas gracias por aceptar la invitación a su programa Vivencias. Encantada, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, todos hemos visto a Janet cuando hace sus en vivos, bailando con su gallada de muchachas, pero ¿quién es Janet Garcés Galeano? Bueno, yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Yo me considero, o así lo creo, yo soy un ser humano más, igual a todos, buscando como tener un propósito de vida o vivir una vida con propósito. Es eso. Janet, usted viene de un proceso muy duro como es el alcoholismo, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema. Vamos a hablar de esa parte de la niñez de Janet. Usted me decía ahorita que es de acá de Ciudad Bolívar. Sí. ¿Dónde se crió, dónde creció? Yo soy de Ciudad Bolívar y nací y me crié, pues parte sobre todo la infancia la viví en la Floresta. Ah, de la Floresta. Sí, nací en una familia muy, muy grande, de mucha gente, una familia, como dicen, muy disfuncional. Mi abuelita es de Amaranto y mi abuelita se llamaba Cándida Rosa Galeano. Era madre soltera y tenía 4 hijos y conoció un señor viudo que se llamaba Francisco Antonio Arboleda Márquez. Ese fue el papito de nosotros, Kiko Arboleda, y ellos se casaron y tenían esos 9 y tuvieron otro. Y todos se criaron ahí juntos. Ahí mi mamá también fue madre soltera, yo soy la mayor y nací ahí en esa casa. ¿Y fue una familia numerosa? Una familia muy grande. Mi mamá después de que yo nací se casó y tuvo otros 4 y no sé por qué, pero seguíamos viviendo ahí. Todos vivíamos en esa misma casa. Mi abuelita tenía mucha familia en Amaranto y tenía unos sobrinos huérfanos, ahí vivían 2. Yo recuerdo uno que se llamaba Omar, Eugenio. Entonces era una casa que no era muy grande, pero eso era un gentío, que vivíamos ahí y pasamos por muchas situaciones. Algunas muy duras y también tenemos recuerdos muy bonitos de la niñez de uno. Sobre todo en la casa tomaban mucho, entonces siempre usted sabe que después del trago no faltan los problemas. Siempre mi mamá pues con 5 niños y todos bien pequeños, porque nos llevamos como de año y medio, de 2 años, entonces no le prestan como mucha atención. Pasaban muchas cosas, pero las cosas bonitas que recuerdo de mi abuela, doña Cándida, porque Amita era una persona muy aventurera. Ella nos llevaba a pescar, nos llevaba a buscar frutas, que mangos, que guayaba, nos llevaba por la leña y era una señora muy brava. Mejor dicho, muy brava, pero tenía un corazón muy grande, entonces yo recuerdo mucho eso de ella. Ella le encantaba la Navidad y en los diciembres desocupaba la casa en pequeña, desocupaba la sala y hacía un pesebre toda la sala, sin exagerar. El palo de café lleno de algodón, las bolas, y mi tío Enrique hacía las novenas, mamita hacía natilla en diciembre para todo el barrio. Entonces todas esas cosas las recuerda uno. Y lo que a mí lo que yo más recuerdo es, yo me crié en el cafetal.
Mi mamá me llevó desde muy pequeña, ella decía que no tenía con quién dejarme, que yo era muy inquieta. Entonces yo siempre, desde que tengo pues desde que tengo memoria, me acuerdo en el cafetal. Cuando estaba estudiando, entonces íbamos a estudiar en la mañana, llegaba al mediodía, ya era almuerzo, arenales y nos quedábamos comiendo café. Y eso a mí, pues eso me sirvió a mí mucho. Yo amaba el cafetal, la vida en el cafetal, porque era como salir un poquito de los problemas de la casa y nos daban duro. Claro, Por todo era una pelea y todo lo que hacían los otros niños chupaba la más grande. Entonces, para mí era como un escape, como el cafetal. ¿No? Y que los enseña desde jóvenes, desde sardinos, a trabajar, a cogerle amor al trabajo. O incluso los que estudian, cuando les toca la experiencia, dicen a coger café, no, yo prefiero estudiar. Entonces les obliga a cogerle amor al estudio. Yo prefería coger café y me acuerdo mucho, o sea, me encantaba el ambiente, que los radios, que salir a la pesa, la gente almorzando, que contando historias, eso a mí me encantaba. El cafetal, y esa fue, o sea, es un poquito de la niñez de nosotros. Cuénteme también, Janet, esa época de escuelita, ¿era una niña muy aplicada o más bien inquieta? Yo era una niña muy miedosa, muy tímida y siendo muy inteligente, porque yo sabía las cosas, pero no tenía el valor de alzar la mano para... Me sacaron una vez una profesora que lo marcan a uno a veces las profes sin querer, me sacó al tablero y me hice chichi. Ay, porque le tenía mucho miedo a la gente, miedo a todo. Yo era una niña muy miedosa. Le tenía miedo a los perros, a los gatos, a la noche, a las brujas, a estar sola. En mi casa contaban muchos cuentos, historias, nos metían mucho miedo. Yo pienso que eso viene de ahí. Que lo va a hallar el chucho. Mamá contaba unas cosas, que Satanás, que el diablo se llevó alzó una muchacha por grosera. Entonces, todo eso, yo era muy miedosa, muy tímida. Para estudiar hasta quinto, no sé cómo. Y cuando entré al colegio, yo ya pues trabajaba cogiendo café como desde los 8 años. Empecé a decirle a mi mamá que yo quería que trabajara aparte, o sea, echar el café aparte, porque yo sentía que ella como que me engañaba, porque yo cogía más café que ella. Siempre tuve como eso. Desde niña me rendía mucho y siempre era como la forma de llamar la atención en mi casa, como de ser la que más hago, la más juiciosa, la más berraca. Sobresalida por esa parte. Entonces en la casa yo era como el hombrecito y yo me acuerdo que a mí me gustaba cuando mi mamá decía eso, ay, veas que Janet como le rinde, es que Janet como es de guapa, es que Janet no llora. Entonces como a los 8 años ella trabajábamos juntas y me daba como 200 pesos. Entonces yo le dije, no más, yo quiero echar aparte, irme a coger aparte con otra gente. Entonces me dijo que bueno, que listo, pero que pagara como la comida en la casa. Me tocaba, en ese tiempo decíamos la lata. Eso. Pagaba 4.000 de lata y el resto era para mí. Y entonces cuando yo ya entré al colegio, me habían dado trabajo en una finca que se llama Terranova. Yo cogí la primer cosecha allá y de que estaba muy niña, como desde 7, 8 años me llevan a coger café allá. Y había pedido trabajo el día y le rogaba al señor, se llamaba Gabriel Jaime Jaramillo. Yo le decía, dame trabajo el día, dame trabajo el día. Él decía, usted está muy chiquita, no puedo. Y un día lo cogí cansado y me mandó al día a abonar. Y yo era matada. Le eché tierra a todos hombres y entonces ya me dejaron al día. Entonces cuando entré al colegio eran muchas situaciones. Por un lado lo tímida, que entré a sexto, por otro lado que no tenía como los uniformes que eran, sin plata. En ese tiempo vendían una cosa que se llamaban bolines, yo me la envía por eso, sin una moneda. Y yo dije, no, yo me voy a trabajar, yo prefiero coger café. Coger café, trabajar al día, imagínense, me ganaba lo mismo que un hombre. En ese tiempo el sueldo mínimo era 9.500 pesos. Pagaba 4.000 de lata y me quedaba el resto para mí, mucha plata. Entonces yo no, hasta ahí me quedé. O sea que fue muy independiente desde muy pequeña. Desde muy pequeña, sí. Fue muy y ya dejé de estudiar por irme a trabajar al día y ya después se fue mi mamá. Mi mamá se fue y nos dejó pues a todos los hijos. Y ahí entonces ya peor, ya mi papá nos llevó para el Chocó y ya eso pues
O es sea un que la cuento muy obligación era largo. suya. Pero haciéndolo pues más cortico, mi papá nos llevó para el Chocó, por allá una amiga me llevó a trabajar a Ismina y conocí un muchacho aquí de Bolívar. Entonces ya me casé, me fui a vivir con él y después me casé. Entonces tuve mi primer hijo, entonces ya vienen un poco de cosas, que los hijos, que yo empecé a sufrir mucho de depresión, porque no me amañaba ya en el Chocó, por el calor. Yo pienso que todo empezó como llorando, yo lo digo así. Y yo me pongo a pensar en qué momento yo llegué a sufrir trastornos de pánico, a estar tan mal, que yo solo pensaba en morirme, en matarme. Y yo pienso que yo empecé fue como llorando por todo, muy chillona, llorando por pero todo. estamos como más o menos, ¿en qué edad? Ya más o menos como esa parte de la ida para el Chocó, era una adolescente. Sí, era una adolescente, cuando nos ya. fuimos para el Chocó yo tenía 13 años. Estaba más 13 joven. años. Allá estuvimos en Quibdó, vivimos cerca del Caraño, en un barrio que se llama El Paraíso. Pasamos mucho trabajo allá. Éramos 5 mi hermanitos y mi papá, pasamos mucho trabajo. Una amiga me llevó para Ismina a trabajar. Estuve trabajando en Ismina, en Condoto, con ella, y allá conocí al muchacho. Gracias a Dios, porque fue como un angelito, como por mucho tiempo, pues en muchas situaciones andaba muy resentida, pero ya ahora lo entiendo. Dios me lo puso ahí y fue como un angelito, me libró de muchas cosas, porque imagínense uno con 15, 16 años, bien bonito, que le gustaba algo harto tomar, la rumba. Yo como desde los 6 o 7 años empecé a tomar y me daba cuenta que el alcohol me cambiaba totalmente, dejaba de ser miedosa, tímida. Si yo tenía que decirle algo a usted, me tomaba media y iba sin ningún miedo. Si usted me debía, iba y le cobraba, se la sacaba del bolsillo. El trago yo sentía que me hacía valiente, el alcohol. Bueno, ya eso es un proceso de la niña grande, Exacto. ya esa parte del alcoholismo. Hablemos, ahora nos va a contar un poquito de, ¿cómo le llamamos? De ese problema o de ese estilo Esa de vida enfermedad. o esa enfermedad. De esa enfermedad. Eso se le puede llamar El como de muchas alcoholismo es una maneras. enfermedad. Yane, háblenos un poquito de esa parte del baile. Esa parte del baile me supongo que viene desde pequeña, o eso nació ahora ya. ¿Cómo fue eso? Desde niña, como ya le cuento, pues que una persona muy importante para mí fue mi abuela, doña Cándida, y a ella le gustaba mucho bailar. Era muy bailarina, la música de parranda es mi música preferida y siempre me acuerdo de ella. Esas canciones siempre me la traen pues a la memoria. Entonces siempre me gustó mucho el baile. Me iba, en ese tiempo por mi casa había un negocio, una cantina, Fingo. Me iba para allá, me volaba a ver bailar o a bailar desde pequeña. Pero muy raro porque a mí me gustaba bailar, pero no con un parejo ahí dando vueltas, sino sola o con las amiguitas, así pues engallada. Cuando entré a la escuela, a pesar de que era tan tímida, la profesora dijo que quién querían para salir a bailar pues una cumbia. Y yo, imagínense cómo me gustaría bailar, que alcé la manito. Y no le importó la timidez. La timidez. Con un temblor le dije a la profesora y sí, ensayamos la cumbia y todo eso para un Día de las Madres. Y yo era muy delgadita, muy delgadita. Y me hicieron, estaba muy chiquita, salimos a bailar y se me cae la falda delante de todos los padres de familia. Y en vez se rieron y entonces a mí eso como que me dolió mucho. Y no, ya me dio miedo. Tiempo después, en la escuela, estaba como en cuarto, me tocó con una profesora que era muy dinámica, la profesora Bertalina Berrío, yo tengo muchos recuerdos de ella. Entonces ella nos cogía en el salón y decía, voy a ver pues que los talentos de cada quien. Entonces ella nos hacía pruebas y me decía que yo servía para la actuación. Y hacía dramas y me buscaba y yo le decía, no, a mí me gusta bailar. Con la pena, y una vez me dijo, baile pues, y me dijo, no. Usted es muy tiesa y hace las manos como un serrucho. Mire lo que le dicen a uno en la escuela como lo marca. Ya acá yo ya no volví a decir nada. Yo decía, no, yo no sirvo para bailar. Ya. Ella me insistía, usted sirve para la actuación. Yo creo que por chillona, porque me decían llore, ahí mismo llore. Y sí, hice algunos dramas, pero con el baile hasta ahí. Ya después, siempre que lo que le digo, me encantaba ir, pero me parecía raro, era porque yo iba a una discoteca y me mantenía. En el tiempo de la Luna 2000, como yo trabajaba, me ganaba un sueldo como un hombre, entonces yo era como independiente y arrancaba para la Luna 2000 allá a bailar, pero me gustaba, era como en la galladita, como cuando ya están todos
como contentos y salen 4 o 5 amigas así, pero quedar vuelta ahí con una persona no, a las 2 o 3 y eso era, cuando yo me casé el esposo mío no entendía eso, me decía pero le gusta tanto el baile como escucha la música y conmigo no baila que se cansa, y yo le muy raro, a las 2 o 3 canciones ya no quiero, pero con las amigas o en la gallada sí salía pues a bailar. Me acuerdo que de pequeña me encerraba en la pieza de mi abuela, que era la única que tenía pues puerta, cogía los cassettes de mamita y me encerraba a escuchar música, a bailar sola, y esos cassettes, esas guascas, se las dañaba porque le grababa encima la música tropical. De eso me recuerdo mucho y siempre me gustó el baile, pero ya después de que me casé, los hijos, y menos con esa idea de que yo no sabía bailar, de que era muy tiesa. Bueno, entonces... O sea que esa profesora la marcó, aparte de su amor por el baile, pero... Sí, cosas que le dicen a uno. Ella lo dijo sin querer, yo lo entiendo ahora, porque ya uno por muchos años, uno sí dice, ay, maldinga vieja, pero no. Uno ya con conciencia, uno entiende, ella lo dijo sin querer y era algo que tenía que pasar, así tenía que ser mi historia. Entonces, siempre... con la idea del baile, yo me acuerdo que de niña veía un programa que se llamaba Baila de Rumba, me quedaba hasta tarde viéndolo y yo me soñaba, pero con la idea no sé bailar, no sirvo y me fui olvidando, solamente eran las salidas que salíamos a tomar y la gallada a bailar. Y entonces como empezó verdaderamente pues sí lo del baile, yo cuando tuve mi primer hijo, yo a los 17 años quedé embarazada. Yo pesaba unos 63 kilos y cuando lo tuve, 96 kilos y medio. Que yo vivía en Chocó, recién casada, eso, y entonces como que me dediqué a comer inconscientemente. Mi esposo trabajaba en una pizzería y yo todas las noches, desde el del momento que me dijeron que estaba embarazada, es que me antojé pizza, y eso era todos los días pizza, perro, hamburguesa, papitas. Y yo pensaba que era barriga de embarazo. Me dio preeclampsia, empecé a sufrir de la presión alta. Y cuando lo tuve, fue muy traumático. Yo verme, cuando me mandaban a bañarme, ¿yo qué me hice? Dios mío, muy duro. Y desde ahí empecé, lo que yo le digo, empecé a llorar y mucha depresión, muy gorda, pero bueno, llegó un momento en mi vida de que yo toqué como un fondo muy horrible, porque a mí nada me gustaba, nada me parecía, mis cuñadas, unas cuñadas mías del Chocó, una gente que tenían mucha plata y muy queridas, que debido a mi timidez y mi bobada nunca pude ser amiga de ellas y ellas no entendían. Yo le tenía como miedo a la gente, yo era de la que me le escondía las visitas. Entonces ellas llegaban y me saludaban y yo me quedaba paralizada, a mí el miedo me paralizaba, el miedo a la gente. Yo me quedaba, entonces ellas pensaban que yo era grosera, que mal genial, no, sino que la timidez, el miedo no me dejó ser amiga de ellas, pero igual son tan queridas. Imagínense mis cuñadas que una de ellas vio mi problema, que tenía una lloradera y que yo empecé a sufrir de trastornos de pánico. Cuando menos pensaba sentía que no podía respirar, que el piso se movía, oía cosas, eso llegó hasta un punto. Pero muy maluco. Sí, y entonces allá en el Chocó le dijeron a mi esposo que me tenían que mandar con un psiquiatra, que yo no tenía nada físicamente, que eso era somático. Me mandaron para San Vicente de Paúl y una cuñada nos llevó para Montería. Y allá estuve en una clínica que se llama Renacer. Empecé a tomar mucha medicina psiquiátrica. Ella me pagaba eso, era carísima. Y vivía en unas casas lujosas, porque era una gente de mucha plata. Pudiente. Millonaria. La familia de mi esposo. Y a mí nada me gustaba ni me parecía y ella no entendía nada, ni esas casas, esos lujos, nada. Yo no quería nada. Entonces a mí se me metió y yo en un momento como de esa situación, que uno empieza como a pensar un poquito, porque uno vive muy inconscientemente, y hablando de eso yo tenía que, o sea, por ejemplo, usted respira, usted no se da cuenta, como automáticamente. Yo respiraba conscientemente, yo era consciente de mi respiración. Usted sabe eso lo que cansa, y yo casi no dormía porque me ahogaba, era en serio. Si yo me quedaba, me silbaba el pecho, era algo, me encalambraba la cara, unas cosas horribles. Qué proceso tan Le tenía miedo a todo y a todos. No podía estar en lugares donde hubiera mucha gente, ni entrar a supermercados porque no podía respirar, ni estar sola, no podía ver televisión, a mí no me podían decir se murió fulano porque ya me daba un ataque de pánico, el miedo. Janet es madre de 4 hijos.
A ella le enfermaba estar fuera del municipio de Ciudad Bolívar. Janet encontró en el alcohol ese aliciente para hacer lo que con sus 5 sentidos no era capaz de hacer. Situación que vivió hasta que, mirando a su alrededor, viéndose al espejo, vio el rumbo que tenía que tomar y decidió salir del alcoholismo. Janet comparte una experiencia de vida compleja que, gracias a su valor y fortaleza, hoy día ese pasado es tan solo un recuerdo que decide compartir con el fin de ayudar a las personas que estén pasando por algo similar. Qué vida tan, o sea, esa parte de su vida tan complicada, a pesar de que estaba tan joven, recién casada, no la pudo, como pues pienso yo, no la pudo disfrutar como ha de ser por estar pendiente de otras cosas. Sí. O sea, su lo único que me hacía como la vida tolerable, lo que yo le digo, era el alcohol. Yo me aguantaba toda una semana esperando el sábado que mi esposo me llevara a bailar o a tomar, o cuando no podíamos, él me llevaba en el mercado, porque eso se volvió como un negocio, Él se dio cuenta de que yo en sano juicio ni hablaba, ni nada me gustaba, ni me parecía, pero me tomaba un trago y yo le bailaba, ¿sí me entiendes? Entonces se volvió así, conversaba y bueno, se volvió así, entonces llegó al punto en que él quería que yo parara, pero yo no era capaz. Ya. Yo seguía estaba más involucrada. hasta que ya él me decía, nos vamos o me la llevo, y yo decía que, venga pues lléveme, y así empezaron. La primera vez que me fue a llevar, eso fue una pelea del siglo, que las personas que les tocó eso en la Y, eso fue en el Chocó, en la Y yo creo que no se olvidan de esa, yo quedé como un monstruo, de la pela tan horrible, y yo también le di a él. Claro, porque, claro, sí, claro. porque él me daba un golpe y yo le daba otro, yo cogí una piedra y mejor dicho. Entonces empezaron a pasar todas esas cosas y más. Ahí es donde yo empecé a subir esos ataques de pánico. Había tenido mi segundo bebé, segundo niño. Eso te iba a preguntar. Exacto, porque yo... 2 o 3. Yo tengo 4 hijos. Ah, ya. Pero en ese momento yo tuve el mayor. Cuando empezaron esos problemas, que ya se dañó la relación y yo me quería venir. Y a una amiga le tocó, yo estaba esperando que me deshinchara la cara para venirme para Bolívar, porque yo soñaba con estar aquí, como me tuve que ir. Imagínense, yo lloraba cuando escuchaba música de Darío Gómez, del Charrito Negro, sentía como el olor a la carne frita cuando uno va entrando a la casa que viene el cafetal, a los frijoles, el cafetal. Claro. Yo lloraba, yo decía, no, yo me quiero ir, para Bolívar. Y resulta que cuando me iba me di cuenta que estaba embarazada del segundo niño, de mi niño, que es otro regalo que Dios me dio. Ahí me quedé pues con el niño y pasó todo esto que nos fuimos para Montería, en tratamiento psiquiátrico, tomando mucha medicina, y a mí nada me parecía. Entonces volvimos a lo mismo. Yo le dije a mi esposo, es que yo me alivio si me voy para Bolívar, es que yo no quiero vivir por aquí. El calor, una cantidad de cosas. ¿Y su esposo trabajaba allá? Mi esposo ya estaba trabajando allá, la hermana él se lo llevó y trabajaba en una empresa, él no estudió. Él no tuvo estudio, ellos desde pequeñito, yo donde la sucia aquí en Bolívar, lo llevaban a coger café desde chiquito, al trabajar al día, él no estudió. Y trabajaba como asesor de venta en esa empresa, ganaba muy buena plata, ya tenía una moto, esas eran muchas cosas. Sí, claro. Pero llegó un momento que yo le dije, yo no me alivio por aquí, o se va conmigo para Bolívar o yo me voy, y me decía, acá vamos a hacer en Bolívar, yo nos vamos a coger café. Que no, yo le decía, vamos a coger café, yo me voy con usted, vámonos. Y así me lo traje. Ay. Y dejó todo por allá y la gente no lo entendía. Yo llegué acá y entonces yo pensé, no, ya me alivié. ¿Me curé? No empezamos a coger café, eso fue en el 2001 por allá, cuando lo de las Torres Gemelas, que me acuerdo, que llegamos del cafetal y mi tío Enrique nos contó, ay, lo de las Torres Gemelas, y a mí me dio un ataque de pánico. Entonces yo dije, ay no, pero yo ya estoy donde quiero estar, ya tomando tanta medicina, y yo seguía con lo mismo, y ese día me dio lo que yo antes decía era como un ataque de locura, yo creo que fue como de lucidez, porque yo fui y boté toda la medicina que me tomaba, y me paraba en el espejo y yo decía, no, yo no quiero, yo quiero ser normal. Yo le decía, Dios, si usted existe, muéstreme, hábleme, si usted existe, muéstreme qué hago, yo quiero ser normal como toda la gente. Que la gente se muere y la gente pues sufre, pero no en la forma, y no le tiene miedo a todo. Yo quiero ser una persona normal, y empecé a hacer eso, como a crear conciencia de que había un ser superior que me veía, que me oía, y todo le hablaba, y me paraba en el espejo. Cuando me daban los ataques de pánico, yo me paraba.
Y yo decía, yo tengo mucho por qué vivir, tengo mis hijos, yo quiero ser normal, era la palabrita. Yo quiero ser normal, y yo, entonces en esa búsqueda me llegó, me di cuenta cuando yo dije eso, empezó como un proceso de ser consciente de las borracheras y me di cuenta del problema que yo tenía y de todo ese círculo vicioso, todo eso de que yo necesitaba el trago para todo. Alguna vez que estábamos acá en una situación muy dura, yo dije, no había café, me voy a buscar trabajo y me dijeron, de Julano hay trabajo. Él le puede dar trabajo. Fui a tocar la puerta en 3 veces y no fui capaz. Pero me tomé media y fui y me dio el trabajo. Y sin conocerme, ¿cómo diría? Yo le dije, yo me llamo Julana, soy de la Floresta, trabajo esto y esto, deme la oportunidad. Yo no la conozco, pero me va a conocer. ¿Quién la recomienda? Yo misma me recomiendo. Usted sabe que uno es buena hasta donde quiere y me dio el trabajo. Imagínense lo que era, pues... O sea, definitivamente le ayudaba más media de licor que toda la medicina que se estaba tomando, que toda la medicina que estaba tomando. La medicina, y no digo que los psiquiatras, los psicólogos no sirven, ahí están por alguna razón. Claro. Y uno también necesita quien lo ayude y los psicólogos, quien lo oriente. Porque usted un psicólogo le dice qué debe de hacer, pero no lo hace por usted. Pero es que ahí no se sabe qué es mejor, si el remedio o la enfermedad. Pero la medicina, yo sí no estoy de acuerdo con la medicina, porque a mí no me sirvió. Yo pienso que eso es como dopar el problema. Como decía un amigo del grupo, de un grupo al que yo voy, como decía él, eso es como usted el botoncito del carro le está avisando que hay un problema y usted le pone un pedacito de cinta al botón. Lo tapa. Es como tapar. Eso no deja enfrentar las cosas, la medicina no deja que uno enfrente la vida y las cosas como son. Entonces en ese proceso me di cuenta del problema que yo tenía tan grande. Siempre que tomaba, entonces yo decía, me levantaba y me empecé a hacerme consciente. Y yo decía, ¿quién me trajo? ¿A qué hora llegué? ¿Yo por qué dejo mis hijos? ¿Yo cómo los quiero? ¿Yo por qué dejo mis hijos solos? ¿Yo por qué si quiero tanto a la persona que tengo, por qué no me importa? Empecé a darme cuenta del grave problema que tenía. Y ahí viene lo mismo. O sea, todo viene de parte de ese poder superior, como cada quien lo conciba. Porque yo lo he vivido, lo he sentido. Y empecé a buscar, Dios mío, muéstreme, ayúdeme, yo quiero, y hasta lo escribí en un papelito y lo metí en una Biblia, de esas cosas que uno... Resulta que una patrona que yo tenía leer un libro de metafísica, ella me lo dio, yo empecé a leerlo, a encarretarme con eso, y ahí había un ejercicio donde decía que escribir lo que uno quería ver desaparecer de la vida. Y yo no pensé en otras cosas, sino en el alcohol. Yo quiero ver desaparecer, no quiero tomar más, pero no sabía cómo. Mire esa lucha. El alcohol le servía a usted para ayudarla a hacer muchas cosas, o sea, cambiaba la Janet tímida, la callada, la triste, la miedosa, la cambiaba por una mujer alegre, contenta, capaz de todo. Pero eso duraba muy poquito, eso a lo último de las 3 horas ya estaba enlagunada y diario el mismo problema, diario, pero hacerse uno consciente de eso es un proceso. Es un proceso. Yo me encontré un compañero con el que yo bebí cuando estábamos aquí jovencitos, aquí en Bolívar. Dimos mucha lidia y yo decía que él era alcohólico, no yo, porque yo veía, él se enloquecía, y yo dije, este es alcohólico. Yo no. Me lo encontré, mire las cosas que hace Dios, las cosas cuando uno va siendo consciente empieza a ver como los pequeños milagros, que Dios se comunica con uno a través de la gente. Lo vi y le pregunté que él por qué no estaba tomando, y me dijo, no, yo ya no tomo, yo estoy yendo a un programa de recuperación del alcoholismo. Él me pasó el mensaje, pero yo en el momento no. Tuve que pasar un proceso para hacerme consciente y poder aceptar, que es lo más duro. Yo empezaba con una amiga que tenía un negocio por allá en La Bomba, Gloria, que ella me decía, usted es alcohólica, pero ella trataba de ayudarme, pero entonces como que me medía, como que tómese tanta cerveza, no tome aguardiente, que a usted el ron la enloquece, si era como la forma, hasta que yo tuve que derrotarme. Un día de la madre, estaba acá mi esposo, mis hijos, yo ya tenía otra niña, otro regalo que Dios me mandó, mi muchacha. Tenía a mi niña muy pequeña, como unos 5 años, y ese día era el día de la madre y yo les prometí, no me voy a emborrachar. No me voy a emborrachar, le juré. El hijo mío, él tenía 15 años y él me dijo ese día, qué pereza una mamá alcohólica. A mí me da vergüenza, usted es una mamá alcohólica. Usted cuando toma, yo la desconozco. Cómo se vuelve grosera, le da pata a todo el mundo, de peleona. Yo era peleoncísima.
Gracias a Dios no me pasó nada, pues así. Sí. Que el esposo cae y me mata, pero otra gente no. Y entonces prometí, no me voy a emborrachar, me voy a tomar 2 cervezas con una amiga que de tiempo no veía, la Margarita, y empecé con las cervezas y de pronto cogí un taxi y me fui. Volví al otro día. Cuando llegué al otro día, mi esposo casi me mata. Yo tuve que tocar un fondo muy duro. Y yo pienso, a mí no me dolió tanto los golpes, se me quebró acá, la nariz, una rodilla. Y gente que yo creía que me quería, que estaba conmigo ahí, y nadie me defendió. Gente ahí y no me defendieron. Mi papá, o sea, mi padrastro, el papá de mis hermanos, que para mí ha sido mi papá, él alcanzó a decir, ojalá la hubieran matado, por sinvergüenza, por mala mama, delante de mis hermanas. Entonces mi esposo se fue, llevó los hijos, yo perdí mi trabajo y me quedé en un apartamento encerrada, sola. Ese fue el fondo que yo tuve que tocar. Para mí lo más duro no fueron los golpes, sino que todos me dejaran sola. Y estuve por un tiempo resentida, pero ahora entiendo que eso tenía que haber pasado, que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque ese era el peor día de mi vida en ese momento. Hoy en día fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque después de yo estar ahí encerrada, que todo el mundo me dio la espalda, vuelve a buscar a Dios. Dios mío, busque, muéstreme, y me acordé del mensaje. ¿Cuánto tiempo bebió? Bebí desde los 7 años hasta los 33, bebí más de 25 años. ¿Y cuánto lleva sin beber? El 20 de mayo cumplo 12 años sin tomarme una gota de alcohol. Definitivamente es un ejemplo para mí. Usted sabe que la mayoría del alcoholismo en los hombres está bien visto. No, porque es que el hombre vaya y venga. Uno ver un hombre no es alcohólico, o sea, no, pero una mujer que beba, y mucho más en la época que le tocó a usted, que fue en esa época de, bueno, ahora ve una mujer bebiendo, listo, pero en ese entonces una mujer bebía, y una mujer que bebiera, una mujer borracha, era una prostituta, era la que se iba con era la sinvergüenza, la de todo. Exacto. Le tocó un proceso muy duro, demasiado, porque perdió su esposo en ese entonces, perdió sus hijos en ese entonces. O sea, mire lo que usted nos dice, que se quedó sola, que fue lo más duro, fue esa parte, tocó fondo total. Pero así como tocó fondo, tuvo el valor, la fuerza, primeramente Dios, que le ayudó a salirse de ahí. Dios. Exacto. Me acordé del programa, del amigo. Salí, me tocó salir a comprar comida y me encontré con alguien que yo sabía que estaba también en el programa. Y me decidí a ir. Yo pienso que yo ya, cuando yo llegué allá, yo ya no bebía, porque cuando yo volví a salir de la casa, habían unas amigas bebiendo, ahí me senté y me tomé una malta y un vaso de leche, y estaban tomando ron, yo ya había dejado de beber. Yo ya me había rendido, llegué allá al programa y me senté a llorar, y yo decía, este es mi lugar. Todo lo que decían, y yo decía, esa soy yo, esa soy yo. Empecé a entender que era una enfermedad progresiva, incurable, mortal, y que podía aprender a detenerla. Así como una persona es diabética y no puede consumir azúcar si quiere estar vivo, como una persona es alérgica al maní y no puede comer maní porque se intoxica, le hace daño. Igual, yo no puedo beber, yo soy alérgica al alcohol. Y me rendí ese día y lloré tanto que salí sin ganas de beber hasta el día de hoy. Ocurrió un milagro, para mí eso es un milagro. Amén, porque yo llegué al punto de que vivía para beber y bebía para poder vivir. Bebía para vivir. Total. Exacto. ¿Qué cara hizo la gente? O sea, que ya como reaccionó su familia. Janet lleva 1 mes sin beber, 2 meses. Y uno cree, o sea, el que bebe cree que él solo va. No, ese que bebe se arrastra todo. Se arrastra a los hijos, se arrastra la familia. Arrastra total. Todo. ¿Qué cara hizo su familia? ¿Cómo reaccionó ya que le dijeron de ahí para adelante? Pues en un sentido al principio, pues como todo, no creía. Decía, ya vuelve a beber, y siempre me decían, ¿y qué va a hacer en diciembre? ¿Y qué va a hacer el día del cumpleaños? Y yo fui día a día y sin obsesión, sin ganas de beber. Yo pienso que uno ya no bebe. Pero lo que pasaba con mi familia es que la gente cree que usted deja de beber y que ya usted es santo, que ya usted no va a volver a cometer errores, que ya usted... y no dejó pues de beber. Antes, al tiempo que uno se extraña, que eso son cosas como que no concuerdan en la vida. Con el tiempo me han dicho que yo era mejor cuando bebía.
que porque yo era más alegre, que porque yo ahora soy callada a veces, que porque en otras nocho, que porque no volví a salir, que yo era mejor cuando tomaba. Yo hace por ahí unos 10 años conozco a Janet. Yo la conocí porque yo estaba pues enferma de la gastritis. Tengo una gastritis crónica, entonces vine a buscarla porque ella vende un producto que me sirvió mucho para la gastritis. Ahí fue cuando la conocí. Yo destaco de Janet, que ella se preocupa mucho por el bienestar de uno, por la salud, por que uno haga ejercicios. Ella fue la que me invitó al ejercicio. Yo cerradita, que no quería, que no me gustaba. Como un año ella rogándome, al último acepté y estoy feliz haciendo ejercicio. No, yo en el grupo de baile me siento feliz. Porque me ha servido mucho para mi presión, sobre todo para mi salud. La presión alta, ya me quitaron varios medicamentos, gloria a Dios, hace como 5 meses. Yo estoy feliz en ese sentido. Y si puedo invitar a alguno al baile, lo invito, ya, diciendo mi testimonio. ¿Cómo escribe Janet en ese campo del baile? ¿Qué hace? Yo la escribo, no es súper especial, pues es la única que he visto que tiene esa energía para bailar. Y con esa energía de ella, uno sigue adelante, la sigue a ella, aunque ella pues yo he bailado mucho tiempo, llevo mucho tiempo bailando con ella, y ella no nos explica que haga así, ella empieza a bailar y nosotros seguimos, eso es un trabajo mental de uno, y ahí vamos. Bueno, a Janet le quiero decir que yo la quiero mucho porque ella ha sido un ejemplo para mí. Televidentes, hemos llegado al final de una emisión más de su programa Vivencias. Hoy Janet nos habló de su familia, de cómo empezó en el baile, de su independencia desde pequeña, pero definitivamente tenemos mucha tela que cortar. Los invito para el próximo lunes para que continuemos escuchando la vida de nuestra amiga Janet, de cómo se convirtió en un ejemplo para muchos. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.